Hola, apreciados hermanos en la fe. Hablemos del tiempo pasado de la palabra de Dios. Aquí se aplican todas las virtudes de la redención. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, documentado en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hablemos en primer lugar de la salvación. Cristo ya nos salvó. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Efesios 2, versículos 8 al 9. Hechos 4, versículo 12. Desde la perspectiva bíblica, ser salvo significa ser rescatado, liberado o redimido de las consecuencias del pecado y de la separación de Dios a través de la fe en Jesucristo. La salvación implica la restauración de la relación con Dios y el perdón de los pecados, la justificación, la adopción como hijos de Dios y, lo principal, la promesa de la vida eterna. En resumen, ser salvo significa ser reconciliado con Dios y recibir el regalo de la vida eterna a través de la fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Pero surge una pregunta: ¿cuáles son las evidencias en una persona salva? Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona que se sabe y se siente salva en Cristo Jesús debería pensar, hablar y actuar de acuerdo con los principios y enseñanzas de la fe cristiana. Esto implica vivir con gratitud, amor, perdón, compasión y humildad. Esta persona debería reflejar los frutos del Espíritu como son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Además, debería buscar siempre crecer en su relación con Dios, servir a los demás y compartir el Evangelio de Cristo con amor y compasión. La salvación genuina tiene efectos reales en el creyente, muy reales. Otro de los regalos que recibimos de parte de la redención que es en Cristo Jesús es la reconciliación. Romanos 5:10, 2 de Corintios 5, versículo 18 al 19 y Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22. Estar reconciliado con Dios en Cristo Jesús significa que la relación rota entre Dios y la humanidad a causa del pecado ha sido restaurada a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Como resultado, aquellos que creen en Cristo y aceptan su sacrificio como pago por sus pecados son reconciliados con Dios. Esto implica estar en paz con Dios, tener comunión con Él y disfrutar de una relación restaurada, cercana, basada en ese perdón y esa gracia divina. Una persona que se sabe y se siente reconciliada con Dios en Cristo Jesús experimentará una serie, fíjate bien, una serie de poderosos efectos transformadores en su vida cotidiana. Estos efectos pueden incluir la paz interior. Experimentará una paz profunda y duradera que proviene de saber que está en armonía con Dios. Experimentará la libertad del temor. Superar el temor a la condenación y la separación de Dios es uno de los efectos, viviendo en la libertad que viene de la reconciliación. El amor y compasión es otro. Demostrarán amor, compasión hacia los demás, reflejando el amor recibido de Dios a través de Cristo Jesús. Estas personas experimentan perdón y gracia. Estas personas practicarán el perdón hacia los demás, extendiendo la gracia que han recibido de parte de Dios. Algo importantísimo: propósito y significado. Sí, vas a encontrar propósito y significado en tu vida. Un significado más profundo al vivir en una relación restaurada con Dios. También se agregan la esperanza y la confianza. Estas personas reconciliadas, que saben que lo son, tendrán una esperanza firme en el futuro y confianza en la provisión y el cuidado de Dios en sus vidas. En síntesis, la reconciliación con Dios en Cristo Jesús transforma la vida cotidiana de una persona al brindarle paz, libertad, amor, perdón, propósitos y esperanza
en medio de las circunstancias. La redención es real cuando se le comprende, cuando se le cree, cuando se le acepta y se le aplica en todos los aspectos de la vida del creyente. Otro de los beneficios de la redención, en el cual podemos vivir ya ahorita, no en el futuro, sino ahora mismo, es el perdón de pecados, de todos los pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7, Primero de Juan capítulo 1, versículo 9 y Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Apreciable hermano, ser perdonado significa que los pecados de una persona han sido removidos y olvidados por Dios a través de la expiación de Cristo Jesús. Cuando una persona está consciente de que ha sido perdonada de sus pecados, debería experimentar una serie de efectos transformadores en su actitud y conducta, efectos tales como gratitud y humildad. Sí, sentir agradecimiento por el perdón recibido y humildad al reconocer la bondad de Dios. También amor y compasión. Demostrar amor y compasión hacia los demás al reflejar el perdón recibido de parte de Dios. Libertad y paz. Esta persona debería experimentar la libertad del peso del pecado y una paz interior al saber que han sido precisamente perdonados todos sus pecados. La renovación y la transformación. Buscar crecer espiritualmente y ser transformado a la imagen de Cristo en acciones y en todo lo que esta persona haga. La responsabilidad y compromiso se agregan. Esto es sentir la responsabilidad de vivir de acuerdo a los principios bíblicos y comprometerse a seguir a Dios en obediencia. En general, estar consciente del perdón de los pecados debería de llevar a una persona a una actitud de gratitud, amor, libertad, renovación y compromiso con la vida cristiana. Cuando nosotros vivimos al día con la palabra de Dios, hoy estoy viviendo lo que Dios ya hizo, nos comportamos diferente, nos sentimos diferente y trascendemos a muchas cosas que parece que son imposibles. Otro de los regalos maravillosos de la redención que es en Cristo Jesús es la justicia de Dios. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22 y 2 de Corintios 5, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Amado hermano, la justicia de Dios se refiere a su carácter moral perfecto y su actuar conforme a lo que es moralmente correcto y justo. Desde una perspectiva cristiana, la justicia de Dios también se relaciona con su capacidad para juzgar el pecado y redimir a aquellos que creen en él. Cuando una persona recibe la justicia de Dios como una virtud redentora, debería experimentar una serie de efectos en su aspecto psicológico, emocional y cognitivo. A nivel psicológico, experimentará una sensación de paz y seguridad al confiar en la justicia divina que gobierna el universo, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad y el miedo. A nivel emocional, se sentirá ese consuelo al saber que Dios actúa con justicia y con amor y misericordia en base a su poder para hacerlo, estableciendo un equilibrio. Esto puede llevar a una mayor estabilidad emocional y una mayor confianza en Dios y en sí mismo. En tercer lugar, el efecto maravilloso allí en el nivel cognitivo de la persona. La comprensión de la justicia de Dios puede influir en la forma en que la persona piensa sobre sí misma y sobre los demás. Puede tomar una visión más equilibrada de la moralidad y la ética, así como una mayor comprensión de la necesidad de la redención y el perdón. En resumen, querido hermano, la justicia de Dios como virtud redentora puede impactar positivamente en la mente, las emociones y el pensamiento de una persona al brindarle una base sólida
de confianza, consuelo y equilibrio en su vida espiritual y emocional. Cuando te entregas a Jesucristo de todo corazón, cuando buscas su rostro, cuando buscas realmente ser transformado, vas a ser impactado por su poder en las tres dimensiones diferentes de tu existencia: espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad que es maravilloso caminar en lo que Dios ya hizo y no en lo que supuestamente va a hacer? Lo más grandioso fue entregar a su Hijo por nosotros, y de ahí emanan todas las bendiciones en las que debemos estar caminando tú y yo. La adopción como hijos de Dios es otra de las bendiciones que ya fueron consumadas en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7 y Efesios capítulo 1, versículo 5. Ser adoptados como hijos de Dios desde una perspectiva de la redención en Cristo significa que a través de la fe en Jesucristo, los creyentes somos recibidos en la familia de Dios como hijos amados y herederos de sus promesas. Esta adopción implica una relación íntima y personal con Dios, en lo que los creyentes son aceptados, amados y cuidados como parte de la familia espiritual. Cuando un creyente conoce, cree y aplica esta virtud de ser adoptado como hijo de Dios en su vida cotidiana, debería experimentar un impacto significativo en su autoestima. Valor y dignidad, primeramente. Reconocerse como hijo de Dios implica comprender que se es amado incondicionalmente y se tiene un valor intrínseco como parte de la familia de Dios. Esto puede fortalecer la autoestima y la autoaceptación. La identidad, esto impacta tu identidad. Identificarse como hijo de Dios significa alinear la identidad con la realidad espiritual de ser hecho heredero de las promesas divinas. Esto puede proporcionar una base sólida para autoconfianza y la seguridad en sí mismo. Propósito y significado, maravilloso. Entenderse como hijo de Dios, conocerse como hijo de Dios, implica reconocer que se tiene un propósito y un significado en la vida. Como parte del plan de Dios, estamos ahí, interactuando con Dios. Esto puede inspirar confianza y esperanza en el futuro. En resumen, ser adoptado como hijo de Dios a través de la redención en Cristo debería fortalecer la autoestima del creyente al recordarle su valor, identidad y propósito como miembro de la familia de Dios, lo que puede llevar a una mayor confianza y seguridad en sí mismo y en la vida diaria. Estamos caminando sobre lo que Dios ya hizo, no lo que va a hacer, lo que ya hizo. Lo creemos, lo aceptamos, lo aplicamos y se manifiesta en nuestra vida todo tipo de bendiciones alineadas con esas promesas cumplidas. Sigamos subiendo en esta escalera maravillosa de la redención, donde se han cumplido cada una de las promesas de Dios. La libertad del pecado es otra de las promesas cumplidas. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7. Juan capítulo 8, verso 36 y Gálatas capítulo 5, versículo 1. La libertad del pecado, desde la perspectiva de la redención en Cristo, se refiere a la liberación del poder y la esclavitud del pecado que se experimenta a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Esta libertad implica la capacidad de vivir una vida transformada en la que el pecado ya no tiene dominio sobre la persona y en la que se puede vivir en obediencia hacia Dios. La actitud y conducta de aquel que ha sido liberado del pecado debería reflejar esta nueva realidad de libertad en Cristo de la siguiente manera. Primero, gratitud y humildad. Reconocer la gracia y misericordia de Dios que ha traído la liberación del pecado, lo que debería llevar a una actitud de gratitud y humildad. Obediencia y santificación.
Buscar vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y permitir que el Espíritu Santo trabaje en la santificación y transformación continua en la vida de esta persona. Renuncia al pecado también. Tomar la decisión consciente de renunciar al pecado y resistir las tentaciones que pueden surgir confiando en la fortaleza y el poder de Dios para vencer ese tipo de cosas. Perdón y compasión. Practicar el perdón hacia los demás y mostrar compasión, reflejando el perdón y la compasión recibidos de parte de Dios. En resumen, aquel que ha sido liberado del pecado en Cristo debería demostrar una actitud de gratitud, humildad, obediencia, renuncia al pecado, perdón y compasión en su vida diaria, viviendo en la libertad y la victoria que Jesucristo ha proporcionado a través de la redención. El ser humano transpersonal, toda una experiencia, yendo más allá de lo que siempre has ido. Conviértete en lo que siempre debieses haber sido. El ser humano transpersonal, disponible en Amazon. En séptimo lugar, sanidad mental, emocional y física. Mire, qué hermoso. Isaías 53, verso 4 al 5, Salmos 147, verso 3 y Jeremías, capítulo 17, verso 14. Desde la perspectiva de la redención en Cristo, la sanidad mental, emocional y física se refiere a la restauración integral que se experimenta en todas las áreas de la vida como resultado del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esta sanidad implica la curación de las heridas emocionales, mentales y físicas causadas por el pecado y la separación de Dios y la restauración a una vida plena y abundante en Cristo Jesús. La conducta de responsabilidad espiritual con Dios al haber recibido esta sanidad integral puede manifestarse de las siguientes maneras: agradecimiento y alabanza. Demostrar gratitud y alabanza a Dios por su obra de sanidad en todas las áreas de la vida, reconociendo su poder y su amor redentor. Cuidado y autocuidado. Valorar y cuidar el cuerpo, la mente y las emociones como templos del Espíritu Santo, buscando mantener la salud física, mental y emocional a través de hábitos saludables y una vida equilibrada. Perdón y liberación. Practicar el perdón hacia uno mismo y hacia los demás, por supuesto, liberando las cargas emocionales y mentales que impiden experimentar plenamente la sanidad y la libertad en Cristo Jesús. Servicio y testimonio, qué importante. Utilizar la propia experiencia de sanidad como testimonio del poder transformador de Dios, sirviendo a los demás con compasión y amor y compartiendo la esperanza y la sanidad que se encuentran en Cristo Jesús. En resumen, la responsabilidad espiritual con Dios al haber recibido la sanidad integral en Cristo implica vivir una vida de agradecimiento, cuidado, perdón, servicio y testimonio, reflejando la obra redentora y sanadora de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Les voy a presentar dos promesas más que ya han sido cumplidas y que las podemos disfrutar plenamente como creyentes, como redimidos, como hijos de Dios. Libertad de la maldición de la pobreza. Sí, así como lo escuchaste, está en la Biblia. Segunda de Corintios 8:9, Filipenses 4, versículo 19, Deuteronomio capítulo 8, verso 18 y Deuteronomios capítulo 28, versículos 1 al 14. La libertad de la maldición de la pobreza, desde la perspectiva de la redención en Cristo, implica la liberación de la escasez, la privación y necesidad material a través de la provisión y el cuidado de Dios. Alineado con las escrituras mencionadas, podemos
entenderlo de la siguiente manera. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta escritura nos habla de la provisión abundante que tenemos en Cristo, quien se hizo pobre para enriquecernos espiritual y materialmente. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que Dios proveerá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, lo cual incluyen las necesidades materiales. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice, mas acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te da el poder. ¿Para qué? Para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esta escritura nos recuerda que es Dios quien nos da la capacidad de obtener riquezas y prosperar, no por nuestro propio esfuerzo solamente, sino por su gracia y provisión. Deuteronomios 28, versículos 1 al 14. En esta escritura se describen las bendiciones de la obediencia a Dios. Léelo. ¿Qué es lo que incluyen? La prosperidad material, la abundancia y el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Estas promesas nos muestran que la fidelidad de Dios conlleva la liberación de la maldición de la pobreza y la entrada en la bendición de la provisión divina. El compromiso moral y espiritual de aquellos que han sido liberados de la maldición de la pobreza incluye gratitud y generosidad. O sea, reconocer la provisión de Dios en sus vidas y mostrar generosidad hacia los demás, compartiendo los beneficios recibidos. Confiar en la provisión divina. Tener fe en que Dios suplirá todas las necesidades según sus riquezas en gloria, confiando en su fidelidad y cuidado. Administrar sabiamente los recursos. Ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha concedido, utilizando la provisión de manera responsable en línea con los principios bíblicos. En resumen, aquellos que han sido liberados de la maldición de la pobreza tienen el compromiso de vivir con gratitud, generosidad, confianza en la provisión divina y administrar sabiamente los recursos recibidos, demostrando así su fidelidad a Dios y su compromiso con una vida de abundancia y bendición en todas las áreas. Y asimismo llegamos a la promesa de la vida eterna. Maravillosa promesa. Juan capítulo 3, versículo 16, Romanos 6, 23 y Primera de Juan capítulo 5, versos 11 al 13. La promesa de vida eterna desde la perspectiva de la redención en Cristo es la garantía de una existencia eterna junto a Dios, libres de pecado, sufrimiento y separación de Él para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Esta promesa se basa en el sacrificio redentor de Jesús en la cruz y en su resurrección, por supuesto, que nos ofrece la oportunidad de tener una relación restaurada con Dios y la esperanza de una vida eterna en su presencia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta escritura nos habla del amor incondicional de Dios y de su deseo de ofrecer una vida eterna a todos los que creen en Jesucristo como Salvador. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí se resalta que la vida eterna es un regalo de Dios, otorgado a través de Cristo y que contrasta con las consecuencias del pecado, que es la muerte espiritual. Y Primera de Juan capítulo 5, versos 11 al 13 dice,
Y este es el testimonio de Dios que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está clarísimo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. Te invito en este momento a que, si no lo has hecho, tomes la decisión de entrar en esta herencia maravillosa que emana de la redención que es en Cristo. Es muy sencillo, solo tienes que poner tu corazón en esta oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Me arrepiento completamente de todo pecado cometido, de aquellos que me acuerdo y de los que no me acuerdo también, Señor. Tu sangre preciosa me limpia de todo pecado, y desde este día viviré consagrado a ti, siendo lo más puro posible, confiando, por supuesto, en tu ayuda a través del Espíritu Santo, a través de la palabra y tu cuerpo maravilloso que es la Iglesia. El cristianismo más allá de tu estado consciente, el libro más reciente de Ricardo Valdés, trae sanidad al alma de conflictos internos que aparentemente no tienen solución. El cristianismo más allá de tu estado consciente está disponible en Amazon.com en 2 formatos, formato digital y formato de pasta blanda.